En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánime juntos. Estaban de acuerdo. Allí no había desacuerdo. Había unanimidad. Eran de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, esperando la promesa del Padre. Dice, y de repente vino del cielo, Dios mío, un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó a toda la casa donde estaban sentados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablases. Ahora mire para acá. Hecho este estruendo, se juntó una gran multitud y estaban atónitos y estaban perplejos, maravillados, porque lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y se decían unos a los otros, ¿no son estos todos galileos? ¿Por qué lo oímos escuchar las maravillas de Dios en nuestra lengua de nacimiento? Le preguntan, ¿qué cosa es esto? Nunca habíamos visto cosa igual. Dice que algunos se burlaban y decían, esto está lleno de mosto. Déjame ahí un momentito hacer un paréntesis. ¿De dónde salieron tanta gente? ¿De dónde salió una gran multitud? Porque dice que cuando Pedro dio este primer mensaje, más de 3,000 personas fueron salvas para la gloria de Dios. ¿De dónde salieron tanta gente? Ustedes saben que en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, dice que Dios había escogido que el lugar de adoración para que alabaran, glorificaran y exaltaran su nombre era precisamente Jerusalén. Y 3 veces al año tenía que presentarse todo varón delante de Jehová. En la fiesta de los panes y levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y nadie se presentaba delante de Dios con las manos vacías, sino cada uno con la ofrenda de su mano, según el Señor lo hubiese bendecido. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, era precisamente la fiesta de la semana, de donde todas las partes de las naciones conocidas en aquella época viajaban a Jerusalén para adorar a Dios. Todos iban a ofrecerle a Dios los primeros frutos. Precisamente la fiesta de la semana se llama la fiesta de los primeros frutos. Iban allí a Jerusalén para ofrecerle a Dios todo lo que ellos habían producido durante todo ese año. Dios aprovechó precisamente el día de Pentecostés. Y me gusta, mira el significado que tiene esto, porque Pentecostés coincide exactamente con los 50 días después de la Pascua, cuando Dios le dio en el monte Sinaí la ley a su pueblo. ¿No te dice nada eso? 50 días después de la Pascua, en el monte Sinaí, después que Dios saca al pueblo de Israel, en el monte Sinaí le dio la ley. Ahora, después de la Pascua, 50 días después, ahora Dios le da la dispensación de la gracia por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, el mismo día que Dios le había dado la ley al pueblo de Israel, como diciendo Dios, aquí caduca la ley y aquí comienza la dispensación de la gracia. Alguien puede alabar y glorificar al Señor. Y por eso es que cuando la gente comienza a burlarse de ellos, porque hablaban en otras lenguas. No estoy hablando, no hablaban lenguas angelicales. Dice la Biblia que hablaban idiomas. Los idiomas que hablaban, si tú miras ahí, dice que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en las regiones de África, más allá de Cirene, cretenses, árabes, romanos, y dice prosélitos y judíos que habitaban allí en Jerusalén. Y se reían y se burlaban, estos están borrachos. Es ahí cuando Pedro sale a la palestra pública, le dice que escuchen un momento, se pone de pie y los 11 con él.
con toda la autoridad y con todo el revestimiento de Dios que en ese momento acababan de recibir del tercer cielo. Alabamos y glorificamos a Dios. Y él le dice, escucha bien lo que le voy a decir. Esto no es tan ebrio como ustedes imaginan, porque es la hora tercera. La hora tercera es las 9 de la mañana y nadie a las 9 de la mañana se emborracha. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Joel capítulo 2 versículo 28. Que en los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y ciertamente sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en aquel día y profetizará. ¿Alguien puede alabar a Dios? Por eso es que yo creo en el ministerio de la mujer. Porque la mujer, escucha bien, nosotros simplemente tenemos roles diferentes a la mujer. Pero somos coherederos a la salvación y a la vida eterna. Los mismos beneficios espirituales que yo tengo, lo tiene mi esposa. La misma sangre que me lavó mi esposa. La misma fe que yo tengo es la misma fe de mi esposa. El mismo Cristo que yo tengo es el mismo Cristo de mi esposa. El mismo Dios que yo adoro es el mismo Dios de mi esposa. El mismo Espíritu Santo que hemos recibido es el mismo Espíritu Santo de mi esposa. Por eso es que tenemos que respetarla y considerarla. ¿Sabe por qué? Porque dice que ella es coheredera a la salvación igual que yo. El mismo Padre que me cobija a mí es el mismo Padre que la cobija a ella. El mismo Dios que saca la cara por mí es el mismo Dios que saca la cara por ella. El mismo Dios que pelea las batallas por mí es el mismo Dios que pelea las batallas por ella. Por eso dice Dios, vivir con ella sabiamente, dándole honra, dándole honor a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que Satanás no tenga ventaja sobre tus peticiones, para que tenga acceso legal y abierto hacia la presencia del Dios Todopoderoso. Y entonces Pedro comienza a hablarle. Ustedes saben que Jesucristo hizo prodigio y milagro entre vosotros. Y ustedes lo entregaron por consejo predeterminado, pero aprobado por Dios, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y ustedes lo entregaron en manos perversas. Y ahí es donde comienza a decirle todo lo que hizo Jesús y cómo descendía de David y cómo entonces él vino como el Mesías para salvar y buscar lo que se había perdido, que había venido lo suyo, pero los suyos lo habían rechazado. Y dice, ¿sabe qué? Sepa ciertísimamente, oh toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien tú crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alguien puede alabar a Dios. Cuando ellos se enteraron de que habían crucificado al Mesías, dijeron, ¿qué? Mataste al Cristo, crucificaste al Mesías. Era tanto la convicción del Espíritu con la cual hablaba Pedro, que esas palabras se metieron como espada en su corazón. Ciertamente dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Y en ese día le partió el alma la palabra de Dios que estaban escuchando. Y le dijo, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y es ahí donde Pedro le dice, arrepiéntate de tus pecados, bautízate en el nombre del que tú mataste para perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alguien puede alabar y glorificar al Señor. Alguien puede alabar su nombre. Fíjate que ellos no lo habían recibido, pero aquí está dándole la fórmula de cómo él puede recibir el don que ellos habían recibido minutos antes en el aposento alto. Entonces aquí la fórmula es: uno, arrepentirnos de corazón de nuestros pecados con convicción. Una cosa no es
arrepentirnos por conveniencia y seguir haciendo lo mismo. El arrepentimiento verdadero lleva convicción. Y esa convicción produce frutos. Por eso cuando una persona falla, hasta que tú no veas los frutos, verdaderamente no se ha arrepentido. La Biblia dice, hacer frutos dignos ¿de qué? Digno de arrepentimiento. Porque si seguimos en el pecado, dice, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, porque el árbol que no da frutos será cortado. Dice, para vosotros es la promesa. ¿Para quién más? Es para vuestros hijos. ¿Para quién más? Para los que están lejos. Y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que el Espíritu Santo es para... Diga, es para todo. Cuando dice es para todo, es para todas las naciones. Ya no es para los judíos. Ya no es para los griegos. Ahora es para todos aquellos el que el Señor llamare. Ahora, el Espíritu Santo es un don. Fíjate que el Espíritu Santo tiene una doble función. Aunque dice la Biblia que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Juan capítulo 14, 17. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero dice la Biblia que sí lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso digo que el don más grande que Dios le ha dado, después de la salvación, ¿no? Porque sin la salvación no podemos recibir al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque no solamente, mire para acá, funciona a favor de la iglesia, sino está constantemente allá afuera en el mundo, dándole convicción de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio porque ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, Él está dando constantemente convicción allá afuera, pero ahora para la iglesia, mire para acá, el Espíritu Santo para la iglesia es el todo. La iglesia no puede operar sin el Espíritu Santo. Usted no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Usted no puede ministrar sin el Espíritu Santo. Usted no puede vivir sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos da vida. Es el Espíritu que nos da fortaleza. Entonces fíjate, yo digo que la Biblia habla de dones, pero aquí está hablando de un don. Está hablando en singular. Los dones son dados precisamente a través de ese don. Es como el fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu estamos hablando del amor. Y de ese fruto se desprenden todos los demás dones. Aquí está hablando del don del Espíritu Santo. Y a través de ese don se desprenden todos los demás dones. Porque está hablando en singular. No está hablando de los dones. Hay personas que yo escucho decir que cuando habla del don del Espíritu Santo, es el don que te daría el Espíritu Santo para que tú ministres de acuerdo al llamado que tú tienes de Dios. No. Cuando está hablando del don del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, que es un regalo que Dios le da a la iglesia. Amén. Es un regalo que Dios nos otorga. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra don se refiere a un don espiritual conferido por el Espíritu Santo que es ejercido, que nos ayuda a ejercer nuestro ministerio. A través de ese ministerio glorificamos a Dios. Cuando el ministerio es ejercido a través del Espíritu Santo, le trae gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Y al mismo tiempo edifica a la iglesia. Cuando ministramos sin el Espíritu Santo, quien está ministrando son nuestras emociones, son nuestros razonamientos. Van a ser palabras de la razón de nuestro intelecto. Vamos a hablar muchas palabras positivas, pero muy pocas palabras del Espíritu. Ese tipo de personas no tienen fundamento. Ese tipo de personas no tiene raíces profundas. ¿Sabe que ahorita mismo cuando yo venía para acá, yo estaba hablando con una persona
que era de esta iglesia. Llevó muchos años con nosotros acá. Era muy cercana a nosotros. Y me estaba diciendo, ¿no? Me estaba recordando. Dice, jamás en la vida, pastor, yo he recorrido iglesias. He ido a la iglesia más grande de aquí de Miami. Serví en la iglesia más grande de aquí de Miami. He servido en varias iglesias. Pero jamás en la vida he encontrado una iglesia y un pastor como usted. Yo digo, no, mejor es que yo lo hay donde quiera. Simplemente, ¿no? Que nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo. Dejamos que el Espíritu Santo hable por nuestra boca. Dejamos que el Espíritu Santo fluya por nuestra vida. Entonces, lo que pasa es, ¿sabe qué es lo que pasa? Que sí hay muchas personas que tienen mayores conocimientos, tienen unción, tienen poder, tienen autoridad, tienen todo eso. Lo que pasa es que cuando Dios te siembra en un lugar, cuando Dios te planta en un lugar, y tú te vas de ese lugar fuera de la voluntad de Dios, te sientes fuera del lugar donde quiera que tú vayas. ¿Me está escuchando? La Biblia dice que cuando Dios te planta, de donde Dios te planta, nadie te puede desarraigar. Ahora, eso sí, dice, la planta que mi padre no plantó será desarraigada. ¿Por qué te digo esto? Porque eso me dio convicción. Al mismo tiempo me dio tristeza. Le dije, si yo me equivoqué en algo, dime, ¿pero por qué fue que tú no estás aquí? Entonces nos aclaran ciertos conceptos. La gente se van en silencio de las iglesias y no dicen ni por qué. No te explican, no te dan una razón. La llama y no te contesta. La busca y no te responden. Entonces hay veces que uno lo deja, ¿no? A la suerte de Dios, en las manos de Dios, ora por ellos, porque sí oramos por ellos. Y en el tiempo estipulado por Dios, quizás cuando ya Dios le sanó ciertas áreas de su corazón, sucede lo que pasó hoy. Dios me dio la oportunidad de pedirle perdón si me equivoqué en algo. Dime, ¿en qué me equivoqué? Cuando me dice, lo bueno, yo te pido perdón. Porque el perdón es de Dios. Si nos equivocamos, fallamos. ¿Y quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Y me dice, pastor, no sabe qué deseo tengo de abrazarte. Y le pues venga a abrazarme. Cuando vaya, los voy a invitar a comer con nosotros. Pues vamos a comer juntos también. ¿Sí me entiende lo que te digo, hermano? Que hay veces que uno no sabe qué es lo que está pasando. Y después se da cuenta, ¿no? Cuando salen que cometió un error y después nos regresan por orgullo. El orgullo es tan fuerte que se le hace difícil regresar a casa. Porque si regresas, ahora va a pensar que yo me equivoqué. Yo no voy a pensar nada. Eso lo estás pensando tú. Eso lo está pensando yo no estoy pensando eso. Si vuelve te abrazo y nada, bajo la sangre de Cristo y para mí no pasó nada. ¿Sí me entiende? Ese es el corazón de un padre. Eso es lo que se llama paternidad. Yo recuerdo que había aquí otra persona que se me metía. Novia viene conmigo y la hermana también Gilma. Y yo creo que el hermano también. Sí, el hermano viene conmigo de años. El hermano es pionero, más pionero que todo. De los que están aquí, él es el primero que estuvo conmigo. No, y la hermana Gilma también. Y la hermana novia. Y yo recuerdo que cuando yo comencé, es un pastor novel, ¿no? Un pastor nuevo. Y así como usted necesita crecer en el Señor, ¿verdad? Así como usted necesita crecer y tener ir a diferentes dimensiones espirituales, los pastores también. Cuando los pastores comienzan, se equivocan y mucho. ¿Ve? Y más cuando venimos de esa cepa pentecostal, de esos huesos colorados, de esa iglesia tradicional, que no hay misericordia, que el que cayó, le hacemos leña con él y lo ponemos en el fuego. Pero porque eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que nos ministraron. Eso fue lo que aprendí. Mi hija no se podía poner un pantalón, pues si mi hija se pone un pantalón le decía, bájate de mi carro, no te vas conmigo. No, papi, que tengo la ropa sucia. Pues te quedas aquí, cuando tengas la ropa limpia te vas conmigo. Pero en pantalón no puedes ir conmigo. Johanna, la que hoy canta aquí en el altar. Candela. Su pastor era Candela. Dice la pastora que todavía es Candela todavía. No, ahora soy fuego, que te conta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hace unos,
llegó el momento, ¿no?, en que uno va madurando y va creciendo. Y yo me di cuenta un día, con una experiencia que tuve con Dios, Dios me llevó a mí al tercer cielo. Yo estaba en una noche durmiendo y de momento yo estoy en el tercer cielo. Para mí era el tercer cielo porque estaba fuera de mi cuerpo. ¿Por qué sé que estuve fuera de mi cuerpo? Porque cuando regresé me vi en un ángulo de 45 grados entrando en mi cuerpo. La piel me rechinaba, caí de rodillas y es como si me hubieran dado un electroshock. Que salí y para mí era como las 12 del mediodía y eran como las 3 de la mañana. Resulta que yo era terrible. Yo era terrible. Si pecaba, pecaste y está mal, y bueno, terrible, no había misericordia. Y recuerdo que un día Dios me lleva al tercer cielo. Y yo veo así que era como si estuviera amaneciendo como a las 6 de la mañana. Y había mucha gente vestido de blanco, todo vestido de blanco. Y estaban en esta posición, la posición de ellos era así. Todos así. Nadie levantaba la cabeza. Era como un valle muy grande, una explanada sumamente grande, todo el mundo con la cabeza baja. No sé, por alguna razón, yo veía que en algunas personas había un haz de luz. Es lo que nosotros llamamos aureola. Esto es las aureolas. Algunos, no todos, así, por el grupo, tenían aureolas sobre su cabeza, pero no todos. De momento se sintió una voz muy potente en el aire, como una voz que era como el director de la alabanza, ¿no?, que decía con una voz potente, pero muy potente: tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y volví a repetirlo nuevamente. Si yo algún día pudiera ponerle música a eso, porque yo me acuerdo el tono como si fuera ahora. Decía con este tono: tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y aquella voz se expandía y se callaba. Ahora, las voces de millones de personas que estaban allí paradas y postradas así delante, de pie, así, pero así, todo el mundo así, decía la misma canción: tendré misericordia de quien tenga misericordia. ¿Por qué te digo esto? Porque el Espíritu Santo dice que nos enseña. El mejor maestro que tenemos nosotros ahora mismo es el Espíritu Santo. Y el propósito de llevarme allá arriba no es para congraciarme como Pablo, que dijo: no me conviene gloriarme. No, eso no es para la gloria de nadie. Eso es para la gloria de Dios y para un cambio para mí. Porque cuando él dijo como 7 veces la misma canción y ellos repetían el mismo coro: tendré misericordia de quien tenga misericordia, la voz volvía nuevamente: tendré misericordia. Esta era más pausada, más potente. Y aquella hacían una voz como de coro. Cuando la 7ª vez aquella voz se pronunció allá arriba en el cielo, yo veo mi cuerpo en la cama. Yo estoy acostado al lado de Dorita. Veo mi cuerpo que está en la cama. Y yo me veo, yo no me había visto, yo no sabía que yo estaba fuera del cuerpo. Supe que estaba fuera del cuerpo cuando estaba entrando en él, que me vi en un ángulo así de 45 grados. Cuando entré a mi cuerpo, di un salto en la cama. Yo me miraba la piel como se la miraba Moisés. ¿Acuerdan que dice que la piel le rechinaba? Yo sentía que la piel me rechinaba. Yo me miraba la gloria de Dios sobre mi vida. Salí del cuarto, me metí sobre mis rodillas para no despertar a Dorita y dile: Señor, explícame esto. Y el Espíritu Santo comienza a hablarme. Qué bueno, porque cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos corrige. Dale gracias a Dios por el Espíritu Santo. Pero escucha para acá. La cosa no es que el Espíritu Santo nos corrija, sino la cosa es que el Espíritu Santo nos corrija y que usted acepte la corrección. Porque hay gente que lo corrigen pero dice no. Hay gente que yo he escuchado y dice: yo soy incorregible, pastor. Yo he escuchado cristianos, sí.
Yo nací así, así soy. Dile, pues tienes que cambiar. Porque si tú no cambias, te lleva el diablo. Tienes que cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, tiene que cambiar. Es que ese es mi carácter, tiene que cambiarlo. Y si no lo puedo cambiar, que así soy yo, sométalo entonces. Si no lo puede cambiar, sométalo bajo el Espíritu de Dios. Cuando tenga que hablar, no hable. Cuando tenga que gritar, no grite. Cuando tenga que... no lo haga. Pero para eso hay que vivir en oración. Porque los grandes hombres de Dios, los fallos más grandes que han tenido, es cuando han estado ausentes de la oración. Estar ausente de la oración es estar ausente de Dios, fuera de la conexión de Dios. Y todos pasamos por ahí. Todos tenemos desiertos, momentos de desierto en nuestras vidas, donde no queremos, donde la oración se nos hace pues pesada, se nos agobia. Hay momentos en la vida, ¿no? Todos nos cansamos. Los grandes hombres de Dios se cansaron, se agotaron. Los grandes hombres de Dios tuvieron un problema en todos los aspectos de su vida. Y tú no estás exento de ello. Amén. Y recuerdo que entonces, cuando voy a la oración, el Espíritu Santo, digo, Espíritu Santo, explícame qué es esto. Yo escucho la voz del Espíritu Santo. Eso es lo bueno. Saber que el Espíritu Santo te habla. Porque el problema es que si yo voy al lugar secreto y no tengo unas respuestas, es un sueño, es una visión, yo no sé cómo de llamarla eso. Porque sueño no era. Puede ser una visión. Dios me transportó. No sé cómo llamarle eso, un éxtasis. Nunca había experimentado eso. Pero dice el Espíritu Santo, explícame esto. Es que no lo escuchaste, me dice. Digo, ¿de qué? Dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y empieza el Espíritu Santo a tratar conmigo. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Los fariseos vienen a donde está Jesús y le hacen una pregunta. Le dice, ven acá, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, un hombre subió de Jericó a Jerusalén. Y cuando iba por el camino, el hombre fue asaltado, lo golpearon, lo robaron y lo dejaron como muerto. Estoy hablando de un judío, el que fue, según la parábola, era un judío que fue asaltado, fue golpeado, fue herido, robado y dejado tirado en el camino. ¿Qué pasa? Que por allí pasó ¿quién? ¿Quién pasó por allí? Dígalo, pero dígalo, vamos, ¿está conmigo? ¿Quién pasó por ahí primero? Dice que pasó bueno, vamos por el levita primero. Pasó un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran la tribu escogida por Dios para que ministrara en el altar. Los que administraban el templo eran los levitas. Todos los sacerdotes tenían que ser de la línea sacerdotal de Leví. No había otra línea, no podía ser de otra tribu. Los levitas eran los que ministraban el altar, los que movían el tabernáculo en el desierto, todo lo que hacía, todo lo que tenía que ver con el templo, el santuario y el trabajo y el culto era solamente para los levitas. Es decir, que era la gente escogida de Dios y la gente que trabajaban para Dios. ¿Qué pasa? Que cuando pasa por allí y ve al hombre, al judío, tirado en el camino que es de su propia raza, dice que pasó, lo miró y siguió de lejos. Es decir, que lo vio allí tirado y ni se acercó. Esto no es conmigo. Y siguió caminando y se fue. Al poco rato que pasó, dice que pasó el sacerdote. Yo no quisiera pensar que el sacerdote que pasó por allí fue el sumo sacerdote. El que entraba una vez al año para dar el sacrificio al lugar santísimo. ¿Qué pasa? Que lo miró de lejos y siguió echando. Mire para acá, por favor. Los hombres que estaban más cerca de Dios lo despreciaron. ¿A quién le despreciaron? A su hermano. Dios me está ministrando. Ese sueño, Dios me está diciendo todo eso y me está ministrando. Dice, pero pasó un enemigo. Y cuando el enemigo vio al hombre que estaba tirado en el camino, se detuvo por un momento, dice que fue movido a misericordia.
La misericordia no es lástima, la misericordia es acción. La misericordia siempre te va a llevar a la acción. La misericordia que no tiene acción no es misericordia, es lástima. Es un sentimiento. ¿Me está escuchando? Una cosa es el sentimiento de lejos y otra cosa es la acción de cerca para suplir la necesidad de la persona. Tú miras cualquier cosa en la televisión, a ti te da lástima, pero ¿qué acción tomamos sobre eso? Cuando tú actúas sobre esa lástima, eso se llama misericordia. Por eso dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Dios mío. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Miquea? ¿Qué es lo que te ha pedido Dios? Sino hacer justicia y amar misericordia. ¿Qué pasa? Que aquel hombre cuando se acerca al judío, mire para acá, era un samaritano. ¿Quién era el samaritano? Enemigo de los judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. El sacerdote y el levita que ministraban en la presencia del Señor, que estaba supuesto a brindar el amor de Dios, que ellos ministraban en el altar, a su hermano herido, pasaron de lejos. Pero el enemigo, al que ellos despreciaban, al que ellos rechazaban, al que ellos no le dirigían la palabra, dice que este hombre se acercó, lo levantó, dice que le limpió sus heridas con vino y aceite. Dios mío. El vino representa el gozo del Espíritu Santo y el aceite es la unción del Espíritu Santo. Dice que limpió sus heridas. Se bajó él de su cabalgadura, puso al herido sobre su cabalgadura y cogió su caballo y lo llevó hasta el mesón. Cuando llega allí, sabemos la historia. Le dijo el administrador del hotel que lo cuidara mientras él regresaba y cualquier cosa que él necesitaba se lo pusiera a su cuenta. Parece que era conocido, un comerciante conocido por el dueño del hotel. Y el hombre se fue y lo dejó allí al cuidado, no lo dejó abandonado, lo dejó al cuidado de una segunda persona. Cuando Jesús termina de decir esa parábola, le dice a los fariseos, a los escribas, a los judíos que le habían hecho semejante pregunta: ¿cuál de esos tres tú crees que fue el prójimo del hombre que fue herido? Le dijo: Señor, el que tuvo misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien ha dicho, ve tú y haz lo mismo. El Espíritu Santo comienza a ministrarme en ese aspecto y comienza a traerme a la mente, a la memoria, todas las escenas de ciertas discordias, contratiempos, con razón y sin razón. Mire para acá, con razón y sin razón, a traerme ciertas áreas, ¿no? Donde conflictos, eventos, donde quizás uno tenía discrepancia con ciertas personas, y empieza a traerme todo eso. Y me dice, cuando me dice, haz tú y haz lo mismo, me dice, eso es lo que tú tienes que hacer. Buscar a todas esas personas, a las que una forma u otra se llevan o no se llevan contigo, y ponte en paz con ellos. Te voy a decir algo, Rolando. La misericordia vence sobre el juicio. ¿Me escuchó esa parte? La misericordia vence sobre el juicio. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante el Señor cambió mi forma de ver, mi forma de sentir, la forma de actuar. Me hizo dócil, me hizo más sensible. Pudiéramos decir que me hizo más tolerante. No que tolere el pecado en su capacidad como tal, pero dice la Biblia que el amor cubre multitudes de pecados. Ahora yo lo corregía de una forma incorrecta, como qué decirte, como si fuera una autoridad civil.
de alguien que comete un error y hay que aplicarle la ley por el libro. Esto es lo que dice el libro. Ahora Dios me dice, ahora no es por el libro, ahora es por la misericordia. Porque el día que tú tengas un problema, el día que tú también me falles, tú me vas a pedir misericordia. Te digo esto, que aprenda a tener misericordia, porque esa misma persona que quizá hoy tú restauras, tú reparas, tú levantas, es la misma que te va a levantar a ti cuando tú estés caído. ¿Me está escuchando? Y ahí Dios comienza a trabajar conmigo, me cambia el corazón. Y recuerdo que una persona, estoy hablando del don del Espíritu Santo, porque tú en tu fuerza no lo vas a hacer, en las metodologías que aprendiste, en la forma que te enseñaron, porque esto es lo que yo aprendí. No todo lo que tú aprendiste debe ser como es. No todo lo que te enseñaron es correcto. No, porque esto es lo que me enseñó mi abuela. Puede ser que tu abuela tenía buena intención, pero estaba equivocada. Puede ser que el pastor que te instruyó tenía buena intuición, pero estaba equivocado. ¿Me doy a entender? Hasta que no tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo y sea Él que nos enseñe, nos corrige y nos declare la verdad de Dios, entonces vamos a vivir conforme a lo que aprendimos. Y recuerdo que se metía, pregúntale a mi esposa Dorita, se metía cada rato la persona allí en la oficina. Y me decía, yo quiero ver al pastor Rolando Delgado que veía al principio. Dile, ¿cómo así? Sí, el que corregía, el que macheteaba, vaya. Pregúntale a Dora. ¿Cuántas veces, Dora? No una ni dos, muchas veces. Yo quiero ver al pastor Rolando Delgado. El que, tú sabes, el que daba látigo. Dile, pues te voy a decir algo. Ese pastor Rolando Delgado hace años que murió. Nunca más lo volverás a ver. Porque recuerdo que de ahí en adelante yo dejé de ser un pastor para convertirme en un padre. Yo siento ahora a las personas como un hijo. Ya yo no lo miro como pastor. Ya yo no lo miro con las leyes con las cuales yo lo corregía. Ahora lo miro a través del amor y de la misericordia de Dios. Porque eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Alguien puede alabar y glorificar al Señor? Entonces, el único que nos puede corregir, el único que nos puede enseñar, el único que nos puede capacitar es el Espíritu Santo. Gloria a Dios por lo que yo aprendí de mis ancestros, pastores, ¿no?, que me precedieron. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por los institutos bíblicos de la Asamblea de Dios que estudiamos. Gloria a Dios por capacitarme por el discipulado y todo lo que aprendí en el pasado. Pero nada de eso se puede comparar con la enseñanza del Espíritu Santo. Mira, yo te voy a decir esto, y esto no, y aquí, yo no sé si mi hija iba en esa ocasión. Yo creo que tú ibas, María. Y esto lo estoy diciendo para la gloria de Dios. Cada vez que yo iba para Alabama, nosotros íbamos en un van, y a mí me gustaba manejar. Son como 13 horas de aquí para allá, y a mí me gustaba desde aquí manejando hasta allá. Yo decía, Dorita, dame un termo de café, y iba con los ojos así. Parecía una luciérnaga. En mi país dice un cucuyo. Iba con los ojos que parecía un cucuyo. Y aguacero y por ahí para allá. Y entonces hay veces que me excedía un poco de velocidad. ¿Te acuerdas, María, o no? ¿Qué decía? A ver si te acuerdas. Yo me miraba para atrás. Ahí van los hermanos, ahí van los hermanos. Me decía el Espíritu Santo, saca el pie, Rolando, porque allá adelante está la policía. ¿Te acuerdan de eso o no se acuerdan? Allá adelante está la policía. Digo, me miraba para atrás. Aquí iba, creo, iba Morocho, iba Yolanda, de que yo me acuerdo, sí, que era la que iba. Tú también ibas. Y tú también, ok. Y yo decía, escuchen lo que me dice el Espíritu Santo. Escuchen, escuchen, esto es para testimonio. Sí, ok, pastor, escuchen, escuchen. Y era de noche, porque de noche tú no ves cuando está la policía. Estaba oscuro. Me decía, dice el Espíritu Santo que saque el pie del pedal porque la policía está allá adelante. Miren bien porque yo voy manejando, yo estoy enfocado. Miren por los lados, porque la policía se pone a los lados, tú sabes, a los lados de la carretera. Entre las dos carreteras se meten.
Mire que yo voy a estar enfocado adelante y no veo nada. Hermano, no había acabado de decir y a poco adelante y atrás, como a los 3 minutos, 4 minutos, ¡bum! Ahí estaba la policía. Y no era una vez. Vos vienes, hay veces que me pasaba 80, 90, 80, me dice el Espíritu Santo, baja el pie que allá está la policía, no quiero que tenga contratiempo. Qué bueno es el Espíritu Santo, ¿no? Escúchalo, me volvió a decir, y eso era continuamente, escucha lo que me acaba de decir el Espíritu Santo, que allá adelante está de nuevo la policía. Y miren bien, y la gente mirando, bum, bum, y ahí estaba la policía. ¿Te acuerdas? Pero eso no fue una vez ni 2 veces. La última vez, pues, dice el Espíritu Santo, ahí está la policía. Qué bueno es tener eso, ¿no? Como diciendo el Espíritu Santo, mantén tu línea. Y hago así. Hay veces que uno se pasa 5, 10 millas, un poquito más, porque, óyeme, eran 17 caminos, eran 17 horas de aquí hasta allá y nosotros lo hacíamos como en 13, 14 horas. Teníamos que echar por ese expressway. Y recuerdo que yo decía, me dice, escucha, de nuevo me acaba de hablar el Espíritu Santo, que miren bien, hermano. Y todo el mundo mirando por aquí, mirando por allá, mirando por allá. Y digo, pero miren bien. Y pasamos y decía, pero ya pasó 5 minutos, nada. Y pero miren bien, miren bien, miren bien. No han visto nada, no han visto nada. Pero miren bien, me decía el Espíritu Santo, suave que ahí está la policía. Hasta en esa cosa. Ahí están los hermanos que van y va lleno de gente y esto ellos lo van a escuchar. No veíamos ninguna policía. Y de momento alguien mira para atrás y dice, pastor, viene detrás de nosotros. La policía venía detrás de nosotros. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el Espíritu Santo, ¿sabes lo que pasa? Nos está entrenando. Eso es para entrenar tu oído, para entrenar tu voluntad, para que cuando Él te hable y te diga algo, tú sepas que es Él el que te lo está diciendo. Por eso yo le digo a ustedes que si nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo, jamás en la vida vamos a fracasar. ¿Me está escuchando? No hay fracaso para el creyente. El creyente que fracasa es porque desobedeció a Dios, desobedeció su palabra y no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. ¿Qué tanto nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es el que te da la fuerza. Es el paracleto. Esa palabra paracleto significa el que te consuela, el que te anima, el que te está a tu lado para aconsejarte, el que está a tu lado para guiarte. Paracleto significa el que se pone a tu lado para la necesidad que tú tengas por delante. El consejo que yo te doy en esta noche es que entienda que el Espíritu Santo es para ti. El Espíritu Santo, después que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas. Esa es la que nos da la garantía. Mire para acá, el sello del Espíritu Santo en ti es el que te da la garantía para aquel día recibir la corona de la vida. Tú me estás escuchando, porque Él es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, donde Cristo nos venga a buscar para ser coronado con Él. ¿Alguien puede alabar y glorificar al Señor? Entonces necesitamos al Espíritu Santo de verdad. Es el que te saca de la duda y el que te introduce en la verdad de Dios. El que te aconseja, el que te enseña, el que te capacita, el que te da aliento cuando tú no tienes ninguno, el que te fortalece en tus debilidades. Ay, es que tú no necesitas, mire para acá. El problema de nosotros es cuando no tenemos un conocimiento pleno de quién vive dentro de nosotros. Cuando no tenemos un conocimiento pleno de quién vive dentro de nosotros, vamos a depender de la gente de afuera. Y casi siempre vamos a culpar a los líderes espirituales. Pues si Él no me llama, Él no se ocupa por mí. Nunca recibo una llamada, nunca recibo una visita, nunca. Y siempre fijamos la mirada en el líder. ¿Sabe por qué? Porque nunca te fijaste en el líder de los líderes, al que está dentro de ti. Hay veces que Dios te corta la rama de afuera
para que desde adentro, desde esa esencia espiritual, tú comiences a echar nuevas ramas, comienza a florecer y comienza a fructificar. Hay veces que se cortan todas las cosas de afuera para que tú aprendas a depender del que tiene adentro. Cuando tú comienzas a depender del que tiene adentro, vas a comenzar a crecer. No le va a echar la culpa a los pastores, a las iglesias, a los ministerios. Es que en ese lugar yo no crezco. No, no. Si tú, donde quiera que tú te plantes, tú no vas a crecer si tú primeramente no te plantas en el lugar adecuado, que es en el Espíritu de Dios. Dice corrientes de agua. La agua significa el Espíritu Santo que recibirían aquellos que creerían en Él, y de su interior correrían ríos de agua viva. Yo me muero si no siento el Espíritu Santo. Es más, si no siento el Espíritu Santo estoy muerto. Porque el Espíritu Santo no lo vemos, pero lo sentimos. Dios nos ha dado la capacidad de sentirlo. Y hay veces queremos, mira, hay veces queremos sentirlo en la carne. No se siente en la carne, se siente en el Espíritu. El Espíritu Santo, donde se ubica, es en el Espíritu. El Espíritu Santo, sentimos los efectos, ¿no? El rechinar, el deslizamiento, ciertos efectos espirituales en nuestro cuerpo físico, pero donde se manifiesta, se revela, habla el Espíritu Santo, es adentro. ¿Por qué yo sabía que el Espíritu Santo me hablaba? Porque yo sabía, ahí están los hermanos, yo no estoy aquí inventando ningún cuento chino. Ahí están los hermanos que iban conmigo en el van, la hermana tuya, toda esa gente iban ahí conmigo en el van. Pregúntele para que usted vea. Amén. ¿Por qué? Porque oímos al Espíritu Santo, pero no con los oídos. Puede escucharlo audiblemente, pero lo sentimos en el Espíritu. Hablando en nuestro interior. Dice, ¿no sabéis que tú eres el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ti? ¿No sabéis? Hay personas que dicen, y yo tendré el Espíritu Santo, pastor. Y el Señor te dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que tú eres el templo donde habita el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que está diciendo? No ignores al Espíritu Santo. Ahí donde está el problema, que lo ignoramos. Porque vamos a la oración y no lo sentimos porque queremos sentirlo en la carne. Háblame. Pensamos que Dios te puede hablar audiblemente, no hay problema con eso. Pero aunque Dios te hable audiblemente, si tus oídos espirituales no están abiertos, aunque te hable audiblemente, no lo puedes escuchar. Hay veces que hablaba Dios y gente lo escuchaban y los que estaban alrededor no lo escuchaban. Porque Dios les abría los oídos para que escucharan su voz. ¿Se acuerdan ustedes? Y le abrían los ojos para revelarse de que Él era Dios. Si algo necesitamos en esta época tan difícil que estamos viviendo, es que Dios abra nuestros ojos para poder ver a Dios. Y escuchar, y que abra nuestros oídos para poder escuchar su voz. Sus ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen su voz. Es decir, que las ovejas siguen a su pastor, no se quedan estancados. No me da la gana de quedarme en el lugar donde estoy. Yo sigo a mi pastor. Y dice que tu pastor te va a llevar a fuentes de agua viva. Junto a agua de reposo te pastoreará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Eso es lo que hace el Señor. Si no tenemos descanso para nuestra alma, es porque necesitamos que el pastor nos pastoree. No estoy hablando del pastor humano, porque el pastor humano también lo tiene que llevar de la mano a esos lugares que el Señor te está ofreciendo en esta noche. Pongámonos de pie, por favor.